Durante décadas nos dijeron que no existían, que las luces en el cielo eran ilusiones, errores o simples sueños. Pero los secretos ya no se pueden ocultar. Los gobiernos del mundo están admitiendo, por primera vez en la historia, que no saben lo que hay allá arriba. Esta es la historia de las pruebas que podrían demostrar que no estamos solos. A lo largo del último siglo, las evidencias de vida extraterrestre se acumulan como piezas de un rompecabezas prohibido. Grabaciones militares, fotografías oficiales, expedientes desclasificados. Todo apunta hacia una misma dirección. Algo nos observa. En este documental, viajaremos desde los primeros avistamientos hasta los testimonios recientes ante el Congreso de los Estados Unidos. Exploraremos los archivos que antes eran secretos, los objetos que desafían las leyes de la física y las declaraciones de testigos que han arriesgado su carrera y su vida para contar la verdad. Prepárate para una travesía entre lo oculto y lo revelado, porque al final, quizás la pregunta no sea si existen, sino por qué nos lo ocultaron. Crecer mirando las estrellas siempre despertó una pregunta. ¿Estamos solos? Y sin embargo, el miedo a la respuesta ha sido más poderoso que la curiosidad. El ser humano teme lo que no puede controlar. Pero si las pruebas son reales, si hay algo más allá de nosotros, entonces toda nuestra historia, todas nuestras creencias deben reescribirse. La verdad, como la luz, siempre encuentra una forma de filtrarse entre las sombras. Y hoy, esa luz comienza a brillar más fuerte que nunca. Todo comenzó con un destello. Un objeto metálico que surcó los cielos de Nuevo México, y un ejército entero tratando de borrar su existencia. El año era 1947. La Segunda Guerra Mundial acababa de terminar, la Guerra Fría recién comenzaba, y el mundo entero vivía entre la paranoia nuclear y el deseo de progreso. Fue entonces cuando ocurrió el incidente de Roswell, el suceso que cambiaría para siempre la historia moderna de los ovnis. El 8 de julio de 1947, el Roswell Daily Record publicó un titular que sacudió al planeta. La Fuerza Aérea captura un platillo volador en un rancho de Nuevo México. Durante algunas horas, el mundo creyó que el contacto había ocurrido. Pero en menos de 24 horas, el gobierno de los Estados Unidos cambió la historia. El supuesto platillo volador pasó a ser un globo meteorológico. Los testigos fueron silenciados. Las pruebas desaparecieron y los militares ocuparon el lugar. A partir de Roswell, los Estados Unidos comprendieron que el control de la información era poder. La Fuerza Aérea creó divisiones especiales para investigar y al mismo tiempo ocultar cualquier objeto volador no identificado. Y así nació uno de los proyectos más polémicos de la historia, el proyecto Blue Book. Entre 1952 y 1969, este programa analizó más de 12.000 avistamientos, de los cuales cientos quedaron sin explicación. La versión oficial siempre fue la misma. No representan amenaza. Pero dentro de los informes internos, las cosas eran distintas. Algunos objetos cambiaban de dirección sin respetar las leyes de la física. Otros aparecían y desaparecían en segundos. Y varios pilotos militares juraban haber sido perseguidos por luces imposibles. Mientras la gente miraba al cielo buscando respuestas, el gobierno construía bases secretas lejos de la mirada del público. Una de ellas se haría legendaria con el tiempo, Área 51, un pedazo de desierto que se convirtió en el epicentro del mito extraterrestre. El mensaje era claro: no pregunten, no miren, no hablen. Pero el interés de la población crecía. Hollywood comenzó a reflejar el miedo colectivo. Películas como The Day the Earth Stood Still, 1951, y Invasion of the Body Snatchers, 1956, tradujeron esa mezcla de fascinación y terror que la humanidad sentía ante lo desconocido. A lo largo de los años 50 y 60, los avistamientos se multiplicaron. Campesinos, pilotos, policías, incluso astronautas, todos aseguraban haber visto algo que no podían explicar. El fenómeno era tan masivo que ni siquiera los gobiernos podían negarlo por completo. Aún así, la consigna oficial se mantuvo: los ovnis no existen. Y con cada negación, el mito se hacía más fuerte.
Porque lo prohibido siempre atrae. Y el silencio, en lugar de apagar la curiosidad humana, la alimenta. No eran luces, no eran reflejos, no eran errores, eran objetos, y se movían de una manera que ninguna nave humana podría hacerlo. Comandante David Fravor, piloto de la Marina de los E.U. Testimonio real, 2004. Durante décadas, las autoridades se escudaron en el secretismo. Pero la verdad tiene una manera de abrirse paso, incluso en medio del miedo. Y cuando los testigos comenzaron a hablar, el mundo ya no volvió a ser el mismo. El primer gran quiebre ocurrió cuando los propios pilotos de combate, los hombres más entrenados del planeta, comenzaron a describir encuentros que desafiaban la lógica. Uno de los más conocidos fue el del comandante David Fravor, piloto de un F-18 Super Hornet de la Marina de los Estados Unidos. En noviembre de 2004, mientras realizaba ejercicios frente a la costa de California, Fravor detectó un objeto blanco, ovalado, que flotaba sobre el mar. Lo llamó el Tic-Tac. No tenía alas, no tenía motores visibles, pero cuando me acerqué, desapareció en una fracción de segundo. Ese encuentro fue grabado por los sistemas de radar del portaaviones USS Nimitz, y años más tarde, el Pentágono reconoció oficialmente la autenticidad del video. Por primera vez, un gobierno admitía la existencia de fenómenos aéreos que no podía identificar ni explicar. El caso Fravor no fue el único. En Brasil, 1986, decenas de pilotos de la Fuerza Aérea reportaron luces que se movían a velocidades imposibles sobre São Paulo. En México, la propia Secretaría de Defensa captó objetos en infrarrojo sobre Campeche. Y en Chile, la Dirección General de Aeronáutica Civil difundió imágenes de objetos metálicos persiguiendo aviones comerciales. Los fenómenos no reconocían fronteras. El patrón se repetía. Movimientos bruscos imposibles de replicar con tecnología humana. Aceleraciones instantáneas. Ausencia total de ruido. Capacidad para desaparecer del radar en milisegundos. Y lo más inquietante, eran detectados simultáneamente por pilotos, radares y cámaras térmicas. Ya no se trataba de ilusiones colectivas. Eran evidencias técnicas verificables. Sin embargo, hablar tenía consecuencias. Numerosos pilotos, militares y técnicos fueron desacreditados o silenciados. Algunos perdieron sus rangos, otros sus carreras, y varios, como el propio Bob Lazar, fueron perseguidos durante años. Lazar afirmó haber trabajado en una instalación conocida como S4, una sección secreta del Área 51 dedicada al estudio de tecnología no humana. Sus declaraciones en los años 80 fueron ridiculizadas, pero décadas después, muchos de los datos que mencionó, la existencia del material elemento 115, la localización exacta de S4 y los patrones de vuelo, fueron confirmados parcialmente por fuentes oficiales. Yo no pedía que me creyeran, solo pedía que escucharan. Bob Lazar. En 2017, el diario The New York Times filtró la existencia del programa AATIP, Advanced Aerospace Threat Identification Program, un proyecto del Pentágono destinado a estudiar ovnis. El escándalo fue mundial. El propio gobierno estadounidense reconoció que desde hace décadas se estudian fenómenos que no pueden ser explicados. Y en 2020, el Departamento de Defensa publicó 3 videos grabados por pilotos de la Marina. FLIR 1, Gimbal, Go Fast. En ellos, objetos sin alas, sin propulsión visible y con maniobras imposibles desafían todas las leyes de la física. La humanidad estaba viendo, oficialmente, lo imposible. En 2023, varios exfuncionarios del gobierno estadounidense testificaron ante el Congreso, afirmando que el gobierno posee restos biológicos y materiales de origen no humano. Uno de ellos, David Grush, exoficial de inteligencia, aseguró bajo juramento que existen programas secretos de ingeniería inversa. Sus palabras encendieron al planeta. Por primera vez, un funcionario con acceso a información clasificada se atrevía a decir ante cámaras y micrófonos: «Los gobiernos saben más de lo que admiten». Y lo han sabido durante décadas. Estos testigos
no solo enfrentaron el escepticismo, enfrentaron al poder y con sus testimonios derrumbaron el muro de negación que protegía el mayor secreto de la humanidad. El verdadero científico no teme a la verdad, solo teme a no verla. Durante décadas, la ciencia mantuvo una postura escéptica frente al fenómeno OVNI. Los astrónomos, físicos y astrobiólogos exigían evidencia tangible, replicable, verificable. Pero a medida que las tecnologías de detección avanzaban, la realidad comenzó a desafiar sus propias leyes. Los fenómenos dejaron de ser rumores para convertirse en datos medidos, grabados y confirmados por instrumentos científicos. Hoy sabemos que los objetos detectados por radares militares y cámaras infrarrojas no corresponden a ninguna aeronave conocida. Los registros muestran velocidades que superan las 20 veces la del sonido, cambios de dirección instantáneos y movimientos imposibles incluso para la ingeniería humana más avanzada. Los pilotos no los imaginaban. Los sensores los captaban. Las grabaciones lo confirmaban. No hay explicación convencional. No son drones, no son globos, no son ilusiones ópticas. Christopher Mellon, ex subsecretario de Defensa de los EE.U. En la última década, varios laboratorios del mundo comenzaron a analizar restos metálicos atribuidos a objetos no identificados. Algunos fragmentos, conservados por investigadores como Jacques Vallée y Dr. Gary Nolan, Universidad de Stanford, mostraron composiciones químicas imposibles de reproducir industrialmente. Se detectaron isótopos con proporciones alteradas, materiales fusionados con precisión atómica y estructuras que parecían haber sido construidas átomo por átomo. El Dr. Nolan declaró ante medios internacionales: "Los análisis que realizamos en laboratorio muestran materiales con ingeniería avanzada, que no corresponden a ninguna tecnología humana conocida". Durante décadas, la NASA mantuvo una distancia prudente respecto al fenómeno. Pero en 2022, creó un comité independiente para estudiar los UAPs, fenómenos aéreos no identificados. El informe presentado en 2023 confirmó lo impensable. Existen fenómenos que no pueden ser explicados por causas naturales o tecnológicas conocidas. Aunque no hablaron directamente de vida extraterrestre, la frase dejó una puerta abierta. El mensaje era claro: algo está ahí, y no sabemos qué es. Para la ciencia tradicional, los objetos descritos en los videos del Pentágono violan las leyes de la física. Aceleraciones imposibles sin ruido ni calor. Desplazamientos de miles de metros en segundos. Giros a 90 grados sin pérdida de inercia. Los cálculos indican que cualquier piloto humano moriría instantáneamente bajo esas fuerzas G. Y sin embargo, estos objetos lo hacen como si las leyes de Newton no existieran. Varios físicos teóricos comenzaron a plantear una idea inquietante. Si estos objetos no obedecen a las leyes que conocemos, tal vez operen bajo otras leyes. Algunos hablan de propulsión gravitacional, energía del punto cero o incluso distorsión espacio-temporal, tecnologías que, para la humanidad actual, son pura ciencia ficción. Pero si existen, entonces alguien más las domina. Durante años, muchos científicos que mostraron interés por el fenómeno fueron marginados o ridiculizados. Sin embargo, nombres como Avi Loeb, profesor de Harvard, comenzaron a romper el tabú. Loeb lideró el proyecto Galileo, destinado a buscar restos de tecnología extraterrestre en nuestro propio planeta. Tras analizar fragmentos recuperados del fondo del Océano Pacífico, Loeb declaró: "Los materiales no coinciden con ninguna aleación terrestre conocida, y sus propiedades magnéticas son extraordinarias". Hoy la ciencia vive un punto de quiebre. Por un lado, están los escépticos que aún piden más pruebas. Por otro, los que ya aceptan que las evidencias son demasiado numerosas y consistentes como para ignorarlas. Y en medio, una nueva generación de investigadores que se atreven a mirar el fenómeno sin miedo al ridículo. Ya no buscan confirmar la existencia de vida alienígena. Buscan entender la física que hay detrás. Quizás los ovnis no sean visitantes, sino maestros. La prueba de que aún no entendemos el universo que habitamos. Jacques Vallée.
El 25 de junio de 2021, el Pentágono publicó un informe que marcaría un antes y un después. Preliminary Assessment, Unidentified Aerial Phenomena. En él se reconocía oficialmente que el gobierno de los Estados Unidos había investigado 144 incidentes aéreos que no podían ser explicados por causas naturales o humanas. 80 de ellos fueron grabados por sensores militares. Cero evidencia de que se tratara de drones o aeronaves conocidas. Era la primera vez en la historia moderna que una potencia mundial aceptaba públicamente no tener control total sobre lo que surca sus cielos. No tenemos explicación para estos objetos, pero representan una realidad que no podemos ignorar. Oficial del Pentágono, Informe UAP 2021. Tras ese informe, comenzaron a salir a la luz programas que antes eran negados rotundamente. Project Sign, 1948. El primer intento del gobierno de entender los objetos voladores no identificados. Project Grudge, 1949. Creado para desacreditar todos los avistamientos y mantener la calma pública. Project Blue Book, 1952-1969. El mayor archivo militar sobre fenómenos aéreos inexplicables. Aunque oficialmente se cerró en 1969, los documentos desclasificados muestran que las investigaciones nunca se detuvieron, solo cambiaron de nombre, de nivel de acceso y de ubicación. En 2007 se reveló la existencia del programa secreto AATIP, Advanced Aerospace Threat Identification Program. Dirigido por el oficial Luis Elizondo, el proyecto fue financiado por el Departamento de Defensa y operó con presupuesto clasificado durante años. Su misión: investigar tecnologías desconocidas detectadas en territorio estadounidense. Cuando Elizondo renunció, declaró públicamente: "Nos enfrentamos a fenómenos reales, inteligentes y no humanos. Negarlo sería una irresponsabilidad científica y de seguridad nacional". El impacto fue mundial. Por primera vez, un alto funcionario militar reconocía la posibilidad de una presencia no humana operando en la Tierra. Los documentos desclasificados confirmaron la existencia de bases y proyectos de alto secreto que antes eran considerados pura conspiración. Área 51, oficialmente reconocida en 2013. Dulce Base, supuesta instalación subterránea en Nuevo México. Proyecto Aurora, aeronave experimental de velocidad hipersónica. Pero entre las líneas censuradas y los informes incompletos, un patrón se repetía. Múltiples testigos militares mencionaban vehículos desconocidos, materiales recuperados y análisis que nunca fueron publicados. La pregunta ya no era si hay algo ahí, sino ¿qué tan profundo llega la verdad? Los gobiernos comprendieron desde el inicio que la verdad sobre los ovnis podía desestabilizar el orden global. Por eso crearon un sistema de control narrativo. Cada avistamiento debía tener una explicación racional, sin importar lo absurdo que resultara. Meteoros, globos, reflejos, experimentos. Todo era preferible a admitir lo imposible. El miedo no era solo a los extraterrestres, era al impacto que su existencia tendría sobre la religión, la política y la economía. El fenómeno UAP no es solo científico, es filosófico, social y existencial. Informe del Senado de los EU, 2023. Hoy, gracias a la presión pública y las leyes de transparencia, miles de documentos oficiales han salido a la luz. Los gobiernos ya no pueden negar lo evidente. Los videos, los radares y los testimonios están ahí, disponibles para cualquiera. Y aún así, la sensación persiste. Solo nos han mostrado una pequeña parte. Detrás de cada archivo tachado, detrás de cada palabra censurada, sigue existiendo un eco que no desaparece. El eco de una verdad que no puede ser ocultada para siempre. No se trata de si estamos solos, sino de cuánto tiempo falta para que ellos decidan mostrarse. Durante siglos, la humanidad miró al cielo con una mezcla de miedo y esperanza. Hoy, ese cielo ya no es un símbolo de misterio, es un espejo. Uno que refleja el mayor secreto de nuestra historia. No estamos solos. Las pruebas ya no son mitos, los testigos ya no son soñadores.
Y los gobiernos ya no pueden esconder la verdad detrás de sus archivos. El mundo ha entrado en una nueva etapa, la era de la revelación. La humanidad se encuentra frente a un cambio de paradigma. La ciencia ya no niega lo imposible, los gobiernos ya no pueden callar, y los medios ya no pueden ocultarlo. El fenómeno OVNI, ahora llamado UAP, dejó de ser una fantasía para convertirse en una realidad geopolítica, científica y espiritual. Cada año, miles de nuevos avistamientos son reportados oficialmente. Agencias espaciales, instituciones académicas y gobiernos trabajan en silencio. Ya no se preguntan si existen, sino cómo y cuándo nos mostrarán su presencia. El contacto no será una invasión, será una revelación. Astrofísico Avi Loeb, Proyecto Galileo, 2024. Desde 2019, organismos de inteligencia globales comenzaron a implementar protocolos de contingencia para eventos de contacto no humano. Documentos internos de la NASA y el Pentágono mencionan la creación de equipos interdisciplinarios formados por físicos, psicólogos y teólogos. El objetivo: preparar a la humanidad emocional y culturalmente para un anuncio oficial. Algunos informes de la ONU incluso proponen la figura del embajador del contacto interestelar. La humanidad se prepara, aunque nadie lo diga abiertamente. Aceptar que no estamos solos no es solo un cambio científico, es un golpe filosófico y espiritual. Cada religión, cada sistema político, cada estructura de poder deberá adaptarse. Porque si una inteligencia superior nos observa, ¿qué significa ser la especie dominante? El día que lo aceptemos, entenderemos que no somos el centro del universo. Somos una parte diminuta, pero trascendental. Ese será el verdadero nacimiento de una nueva civilización. Una que mire al cielo no con miedo, sino con humildad. Entre los archivos recientemente desclasificados, existen casos que parecen indicar que el contacto ya se produjo, pero fue limitado y controlado. Militares retirados, exagentes de inteligencia y científicos hablan de encuentros no oficiales, donde entidades fueron observadas, analizadas o incluso comunicadas brevemente. No llegaron con fuego ni conquista, llegaron con silencio y observación. Informe AATIP, 2018, fragmento filtrado. Tal vez el contacto no sea futuro, tal vez haya comenzado hace décadas, y solo estamos empezando a comprenderlo. Hoy, millones de personas en todo el planeta esperan la confirmación definitiva. Pero quizás la confirmación no llegue en un anuncio gubernamental. Quizás llegue en forma de conciencia colectiva, cuando la humanidad finalmente acepte lo que ha estado frente a sus ojos todo este tiempo. El contacto no será un evento, será una evolución. El universo no necesita ser descubierto, solo necesita ser recordado. Y cuando ese momento llegue, cuando la humanidad mire al cielo y reconozca la presencia que siempre ha estado ahí, entonces comenzará la historia más grande jamás contada. La historia del despertar cósmico. El universo no es un lugar lejano. Es un espejo donde se refleja nuestra historia. Durante miles de años, miramos las estrellas buscando respuestas. Y quizás, todo este tiempo, las estrellas nos han estado mirando a nosotros. La verdad no es un secreto encerrado en una base militar. No está en los documentos clasificados, ni en los archivos tachados con tinta negra. La verdad está escrita en los cielos. En cada señal, en cada destello, en cada mirada perdida hacia la oscuridad infinita. Cada civilización que alguna vez existió, miró al firmamento y preguntó: ¿quién está ahí? Y la respuesta, tal vez, no llegó en forma de invasión o conquista, sino en forma de inspiración, en la chispa que hizo que los humanos levantaran los ojos y soñaran con el infinito. Quizás el contacto no sea algo que ocurra, quizás sea algo que ya está ocurriendo dentro de nosotros. Estamos viviendo el inicio de una nueva era, la era en la que el hombre deja de ser un observador del cosmos, para convertirse en parte de él. Una era donde el miedo deja paso a la conciencia, y la curiosidad se convierte en el puente hacia lo eterno. No estamos solos, nunca lo estuvimos, solo nos tomó demasiado tiempo aceptarlo.
El verdadero contacto no será tecnológico, será espiritual. Será el instante en que miremos al cielo y comprendamos que la vida, en todas sus formas, es el lenguaje con el que el universo nos habla. El universo nos observa, y tal vez solo espera el momento en que la humanidad esté preparada para comprender. Ese momento puede ser mañana, o puede ser ahora. Si llegaste hasta aquí, es porque sientes lo mismo que nosotros, esa conexión invisible con lo desconocido. Suscríbete ahora y únete a esta comunidad de exploradores del cosmos. Activa la campana, porque cada semana revelamos los misterios más ocultos del universo. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que el contacto ya ocurrió o que está a punto de comenzar? La verdad está ahí fuera, y cada vez está más cerca.